Vamos a dejar el tema ahí para irnos a otra historia, a una serie de denuncias, amigos, que hemos recibido en la semana. Hace una seguidilla de casos, desde que detonáramos la primera denuncia de estos cambios de chip en los teléfonos móviles y que permitía a los delincuentes robar y acceder a las cuentas bancarias de los usuarios, pues hemos tenido muchas denuncias. Así es, esta señora, por ejemplo, perdió 32.000 soles, ¿no es cierto? 32.000 soles cuando detectó que, pues de pronto su celular se apagó, no podía hacer ninguna llamada y cuando fue a la computadora para poder hacer el bloqueo o revisar más bien, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado con su celular? Se dio con la ingrata sorpresa de que le habían robado 32.000 soles. Luego tuvimos el caso de una persona que también había sido víctima de los ciberdelincuentes. Cambio de chip y además el robo de 25.000 soles, ¿no? Ya iba más o menos teniendo otro dato más con la misma modalidad, Así es, swapping. Pero mientras sacábamos estos casos nos seguían llegando a nuestro WhatsApp denuncias que tenían el mismo móvil. 5.000 soles había perdido otra persona también, ¿no? Sospechando de que todo tenía que ver a raíz de que su celular de pronto se bloqueó sin alguna explicación. Luego hemos tenido otro caso de otra víctima que fue también también habló con nosotros. De pronto se le canceló la línea y los ladrones le robaron de sus cuentas 8.000 soles. Bueno, ¿de qué manera uno puede estar protegido, Alicia? Porque todos ellos tienen un denominador común. No tienen respuesta de la entidad financiera, no tienen respuesta de la empresa de telefonía móvil que ha entregado su número de teléfono a un ladrón. Así es, y con toda esta información hemos ido averiguando y hemos ido detectando que se trata de una nueva modalidad de robo. Le hemos explicado aquí al detalle, se llama el SIM swapping, en el que te bloquean el celular, ¿no es cierto?, para que no puedas hacer ninguna llamada y en esos momentos están entrando a tus cuentas del banco en el celular. Como ya tienen tu número, ya tienen tu información del chip, pues piden, ¿no?, las claves de los bancos que lleguen a ese número que ya le pertenece al delincuente, entran a las cuentas bancarias y se llevan absolutamente todo. Así es, nos acompaña ya Crisólogo Cáceres, conocido representante de ASPEC, defensor del derecho del consumidor, que nos va a dar la pista para accionar también aquí a la justicia. ¿Qué podemos hacer? ¿Quién podrá defendernos, Crisólogo? ¿Cómo estás? Buen día. Hola Alicia, hola Fernando. Solo sobre la nota anterior que estuvo muy interesante, deben recordar los padres de familia que los juguetes útiles escolares tienen que tener un etiquetado especial indicando la edad para la que son recomendados. Es decir, no es que no haya una indicación. Legalmente las empresas están obligadas a etiquetar juguetes útiles escolares. Así es verdad. Sobre el tema que ustedes han revelado y que yo he estado siguiendo atentamente, me parece muy bien que lo estén haciendo. Esta práctica de suplantar la identidad del usuario es una práctica que se ha venido extendiendo desde la pandemia porque las personas han estado más tiempo conectadas a sus equipos y han sido presas más vulnerables de los ciberdelincuentes. La práctica, como ya han explicado ustedes, consiste en que aprovechándose de modalidades de las que hemos hablado también en este programa, como el famoso phishing, es decir, captar datos a través del correo electrónico, captar datos a través de los mensajes de texto del usuario que descuidadamente brinda su información sin saber que hay peligros amenazándolos, el delincuente obtiene información valiosa y se apodera pues de datos del consumidor como sus líneas telefónicas, sus cuentas de banco, sus cuentas de correo, etcétera, etcétera. Y con esta información es que hace lo que ustedes han descrito. Crisólogo. Sí. Sí, ¿qué es lo que tendría que hacer entonces estas personas afectadas? Porque en el común denominador, según lo que todos ellos nos han contado a lo largo de estos días, es llamo a la empresa de telefonía y sin ningún tipo de razón, pues ya otra persona tiene mi chip sin haber pasado por la huella dactilar, por todos los protocolos que en teoría se tienen que cumplir. Entonces allí la primera queja, ¿no? Que las empresas de telefonía no les responden, no les dicen, oiga, de repente usted está siendo en estos momentos víctima de una estafa, sino le dicen, apague su teléfono, vuélvalo a prender, espere 5 minutos y el tiempo aquí es valioso porque estamos con el delincuente en el otro lado. Ok, aquí los consejos para el usuario serían los siguientes. Primero, no compartir información sensible en los aplicativos, correos electrónicos o redes sociales. Por ejemplo, a veces te envían tu estado de cuenta del banco, tú miras tu estado de cuenta, tengo que pagar esto y haces la transferencia. Mandas el estado de cuenta a la papelera. Si haces eso y no vacías la papelera constantemente, particularmente en el tema de estos datos de banco,
El ciberdelincuente puede acceder a eso y saber todos los datos sobre la tarjeta del usuario. Siempre evitar compartir esa información. Y si ya la tienes, si los televidentes la tienen, bórrenla, pero bórrenla también de la papelera. En segundo lugar, ante alguna pérdida repentina del servicio, como las que ustedes han explicado muy bien, hay que contactar inmediatamente a la empresa operadora y descartar la emisión de un segundo chip celular. Si la empresa no te da bola, correcto, inmediatamente descartas eso y vas a presentar un reclamo, pero pasas a lo siguiente, que es, si ya eres la víctima, porque no te diste cuenta o no vieron tu programa, no vieron el programa de ustedes, ¿no? En ese caso, solicitar la reposición de la tarjeta SIM a fin de que la empresa operadora desactive el servicio del chip que se encuentra en poder de los delincuentes, ¿no? Hay que hacerlo. Para ello, la empresa operadora deberá validar la identidad del abonado mediante lo que se conoce como verificación biométrica de la huella dactilar, que es una medida de seguridad dispuesta por el OSINTER que lamentablemente nosotros vemos que muchas veces no se cumple, porque, por ejemplo, estos vendedores callejeros de chips, contra los que OSINTER ha venido luchando, continúan allí y las empresas operadoras se resisten a cuestionar esta modalidad. Y este es uno de los riesgos de la venta ambulatoria de chips, ¿no? Claro. Que los ciberdelincuentes muchas veces no tienen mayores dificultades para reemplazar la identidad de los usuarios verdaderos de las tarjetas. ¿Podría haber ahí una colusión, crees tú? No, yo no sé si hay una colusión o una ansia desmedida de lucro, ¿no? Pero Fernando decía hace un instante algo bien interesante, ¿no? Él hablaba de las empresas operadoras y las entidades financieras y hablaba de que tenía que haber una responsabilidad, y efectivamente eso es así, porque las empresas operadoras, que son las que manejan nuestra información, deberían ser mucho más exigentes cuando se les solicita duplicados de una tarjeta SIM. O sea, no es que yo llamo, oye, señor, empresa tal, ¿sabes qué? Soy el titular de la línea, por favor, quiero un nuevo SIM y por favor proceda. Ah, ya señor, lo vamos a hacer. Y se lo mandan a la casa incluso, a veces. Claro, las empresas operadoras tendrían que ser mucho más celosas y hacer una verificación más escrupulosa de la identidad de la persona que solicita duplicado una tarjeta SIM. No puede ser que sea una cosa, pues, como comprar un helado, como comprar un caramelo, ¿no? No es la tarjeta de un supermercado. Crisólogo, es una persona que ha sido víctima de un robo cibernético en sus cuentas, puede exigirle al banco la reposición, la devolución total, el íntegro de ese dinero robado que él no autorizó, que él nunca hizo. Incluso hay gente que le han tramitado un préstamo, ¿no? Imagínate. Como ya tienen los datos, han sacado un préstamo de más de 32.000 soles. ¿El banco está obligado a devolverle ese dinero en sus cuentas? ¿Hasta qué monto? Sí, el banco podría ser denunciado. ¿Por qué? Porque no adoptó medidas razonables para precaver estas circunstancias. A estas alturas del partido, o sea, no es porque ustedes estén divulgando a lo largo de estos días estos casos. O sea, estas prácticas se saben desde el año pasado. Sí. Entonces los bancos han tenido tiempo más que suficiente, y las entidades financieras en general, para adoptar medidas para precaver esta situación. No puedes seguir utilizando este tipo de sistemas que son tan vulnerables, o este tipo de protocolos inexistentes, porque pones en riesgo la información del consumidor, pones en riesgo los dineros del consumidor. Entonces las empresas tienen que hacer algo. Por tanto, la respuesta es sí. El consumidor sí podría presentar una denuncia ante la entidad financiera señalando que se ha vulnerado su derecho a recibir un servicio idóneo. En este caso, idoneidad, como lo hemos explicado tantas veces, significa que el consumidor recibe aquello por lo que paga, ni más ni menos. Un consumidor que pone dinero en el banco confía en que el banco va a ser sumamente escrupuloso al momento de hacer desembolsos, sobre todo si existe cierto nivel, aunque sea chiquitito, de duda en cuanto a la identidad del usuario. Entonces, esto es fundamental. Y esto aplica tanto a la empresa financiera como aplica a la empresa operadora que maneja nuestras obligaciones, nuestros datos. Ahora, ¿dónde se presentan estas denuncias? Se presentan ante el INDECOPI, ante la Comisión de Protección al Consumidor. Se tiene que presentar, y a las personas que ustedes han mencionado que se han visto afectadas por estos retiros o estas solicitudes de préstamo fantasmas, hay que decirles de que tienen que señalar que se han vulnerado su derecho, uno, a recibir un servicio idóneo, porque la entidad financiera no actuó con idoneidad. Qué bueno que lo menciones, Crisólogo, porque justo ayer con producción nos comunicamos con Indecopi y nos dijeron que ellos no tenían nada que ver en esto. No. ¿Cómo que no tienen nada que ver Indecopi? Así le ha respondido a nuestra producción. Claro. Perdón, cuando no se brinda un servicio idóneo con arreglo al Código de Protección y Defensa del Consumidor, la entidad competente es Indecopi. O sea, los de Indecopi no pueden decir quién lo va a ver, quién va a ver este caso, si no es el Indecopi, el Ministerio de Transportes, la Defensoría del Pueblo, no, es el Indecopi.
Bien, Es bien, realmente Crisólogo. famoso que nos respondan este tipo de cosas. Ahí estaban entonces las recomendaciones de Crisólogo Cáceres, experto, pues miembro de ASPEC. Hay que hacer el reclamo, no, hay que persistir en la denuncia, no dejar, Así no es. tirar la toalla, porque a veces el trámite puede resultar engorroso, pero hay que hacer también valer nuestros derechos, Alicia. Así es. Sí, Fernando, y una palabra final, ¿no? Sí. Pedirle a los que establezca o exija protocolos de seguridad en este momento cuando se soliciten estos duplicados de SIM. No puede ser que las empresas estén entregándolos como quien reparte caramelos. Eso es absolutamente peligroso para el consumidor. Así es, los hemos tenido también esta semana, ¿no? Pues y esperemos que se comprometan a poder afianzar un poco más esos candados que se necesitan ante la vulnerabilidad a raíz del accionar de los delincuentes. Gracias, Crisólogo, gracias por Crisólogo. estas recomendaciones Bien. tan valiosas.